a las 11. Amén. Así de que ese es el anuncio regulares. Yo creo que son todos los anuncios que tenemos. Así estoy agradecido por este privilegio. Gracias a los pastores por permitirme dirigir este servicio. Así de que vamos a pedir a los jóvenes, los niños, si pasan a sus clases, ya están listos allá, miren. Gloria al Señor. Así de que, y sin más preámbulos, vamos a dar lugar a quien trae la palabra, la portadora de la palabra, y es nuestra hermana Betty López, que trae la palabra. Así de que Dios les bendiga y pongamos mucha atención a esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. De igual manera le quiero dar gracias primeramente a mis pastores por la oportunidad y la confianza, y pues al Señor ya a él le debo la verdad la oportunidad y el privilegio también a mis pastores. Y y bueno, hermanos, vamos a orar. Oren por mí, vamos a orar por esta palabra que el Señor me ha dado. Pónganse en sus pies y vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por nuestras vidas, Señor, por esta congregación, Señor. Gracias, Padre eterno, poderoso. Bendito eres, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor. Dame las fuerzas, Señor, para empezar y, Padre, poder desarrollar, Señor, tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que sea de bendición, Señor, que atesoremos, Padre, esta palabra en nuestro corazón, Señor. Padre, para que el enemigo ni nada, Señor, pueda robarla, Señor. Más que, Padre, podamos ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te glorificamos. La gloria y la honra sea para ti por siempre, Señor. Ayúdame, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que abras, Padre, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Señor, Padre eterno, nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, de lo que estás hablando, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y lo que nos quieres decir, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te glorifico, Señor. Eres bueno, Padre, eres bueno, Señor. Eres mi Señor, Señor de señores. Y aparte, Señor, eres mi Padre celestial, el cual nos ama, Señor, con amor eterno. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y hermanos, vamos a conectarnos con el Señor en esta hora. Hemos venido para adorarle. Si estamos aquí reunidos es para adorarle, glorificarle, para escuchar su santa palabra. Vamos a tratar de conectarnos con el Señor. Amén. Y vamos a... si nos viene un pensamiento que no sea del Señor, mira, hay que reprenderlo. Si viene sueño, hay que reprenderlo, hermano, en el nombre de Jesús, porque el enemigo así se mueve, hermanos, así se mueve, porque él no quiere que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Pero sí, hermanos, yo he estado, pues yo igual estoy sentada y yo sé de lo que le hablo, porque a mí también me vienen pensamientos, afanes, otras cosas, y yo también, hermanos, yo me reprendo todo pensamiento, porque si yo vengo y si venimos es por una sola razón, y es nuestro Señor Jesús. Amén. Pónganse de pie otra vez, vamos a leer la palabra. Y aquí venimos también a hacer ejercicio. Y bueno, hermanos, antes de empezar, voy a predicar bajo el tema la verdadera presencia de Dios en nuestra vida. Se los voy a repetir. La verdadera presencia de Dios en nuestra vida, y vamos a irnos a la palabra que está en 2 de Samuel 6 y vamos a leer del 1 al 11. Ok, mis hermanos, cuando estén listos me indican con un amén. Bueno, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió
de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la tierra de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la tierra de David, y la hizo llevar a la tierra, y la hizo llevar David a casa de Obedeón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedeón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obedeón y a toda su casa. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y antes de ir a la palabra, quiero dar una breve introducción, como un testimonio, digamos, de cómo el Señor me dio esta palabra. Y trataré de ser muy breve. El Señor lo puso en mi corazón hacerlo. Y bueno, hermanos, resulta que mi esposo compró una Biblia de estudio. La compramos un día y al día siguiente nos llegó muy rápido, nos sorprendió el servicio por primera vez, porque la pedimos a las 2 de la tarde y pues para las 4 de la mañana ya estaba ahí, ya estaba la Biblia. Entonces, cuando nos levantamos temprano, mi esposo salió y pues, pues nos asombró mucho. Entonces, la destapé y pues lo primero que vi fue un papelito, una nota que me mandó el Señor, la escribió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, porque para los que creen todo le es posible. Yo creo que este papel me lo mandó el Señor. Y miren lo que dice: A gift for you, enjoy your gift. Si no sabe inglés, se lo voy a... Dice, es un regalo para ti, disfruta tu regalo. Y cuando yo, hermanos, vi esto, de verdad que fue como, sentí que era del Señor. Lo sentí en mi corazón y fue como pum, así. Pues tenía que prepararme para enviar a los niños a la escuela y a mi esposo, y dejé ahí la Biblia. Cuando ya estuve sola, me puse a hojearla. Me puse a revisarla y me empecé a hacer muchas preguntas, pero entre una de esas hay dos. La primera fue: ¿por qué si fue una compra me la ponen como un regalo? Yo, ¿verdad? Y luego el Señor me habló y me dijo: verdaderamente es un regalo para ti, disfrútalo. Y la verdad, hermanos, es que me estremecí porque en ese momento el Señor me llevó a mis oraciones, que yo sé que muchos de ustedes piden lo mismo, más las mamás, ¿verdad? Y en mis oraciones siempre está: Señor, bendice mi hogar. Señor, que mis hijos puedan conocerte, porque eres su Dios, no mi Dios. Y voy a llorar, hermanos, porque siento la presencia del Señor. Y saben que a veces mis lágrimas, soy muy llorona, pero antes yo decía que era una debilidad, pero no, hermanos, es una gran fortaleza, porque puedo sentir al Señor.
puedo sentir al Señor y el Señor me llevaba a mis oraciones y me dijo, tu oración ha sido contestada y bendigo tu hogar. Y, muchas reflexiones, entre una de ellas me acordaba de cómo a veces muchas personas dan sus testimonios, de cómo el Señor, dicen, necesitaba dinero y me llegó a mi cuenta tantos dólares. Y sienten la presencia del Señor, gloria a Dios, sí, un milagro, que eso es una bendición, que mira, llegó una persona a mi casa y me entregó un sobre y me bendijo. Y decía yo, wow, y a veces nos confundimos de la verdadera bendición, porque verdaderamente cuando el Señor llega a nuestro hogar y quiere sanarnos y quiere que vivamos una vida plena, no nos va a dar cosas materiales, nos va a dar su palabra, nos quiere dar paz, nos quiere dar gozo, nos quiere dar plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a seguir, hermanos, con esta palabra que el Señor me dio, porque me dice el Señor, ¿te acuerdas de esa historia de Obedeón? Y yo sí me acuerdo, y la busqué en mi Biblia nueva, y como es una Biblia de estudio, y me dio, hermanos, me dio esta palabra el Señor. Si lo creen, digan gloria a Dios, aleluya. Y yo se las comparto, hermanos, porque fue para mí, es un regalo para mí, pero también el Señor quiere, es un regalo para todos, porque a todos nos ama el Señor. Y la palabra del Señor dice que el que viene a Él no le echa fuera. Amén. Bueno, hermanos, y resulta que para las visitas, resulta que pues David quiere llevar el arca del pacto o la presencia del Señor a su tierra, ¿verdad? A Jerusalén. Y para los que si no saben, ojalá que sí, bueno, el arca del pacto era un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos que Moisés le dio, que el Señor le dio a Moisés. En la actualidad, ese cofre sagrado pues es la santa presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y bueno, hermanos, pero ¿dónde estaba el arca que David quería ir por ella? Pues bueno, la historia completa la podemos encontrar en 1 Samuel 5 del 1 al 12. Y primeramente el arca estaba en tierra de los filisteos. Ustedes pueden leer esa historia, yo la voy a relatar un poco breve. Dice la historia que en los tiempos del profeta Elí, como saben, era un profeta que estaba a cargo del tabernáculo y tenía 2 hijos. Resulta que esos hijos eran irrespetuosos, metieron el pecado, pecaban cuanto querían, y su padre pues nunca les llamó la atención, los dejaba hacer, se hacía como que él no veía y nunca le dieron la gloria y la honra al Señor. Para no hacerse las largas, pues como sabemos, la Biblia nos dice que los filisteos pues tienen un pleito casado, digamos, con los israelitas. En ese entonces hubo una batalla donde llegaron los filisteos y pelearon y resulta que ganaron esa batalla. Y estos filisteos pues entraron al tabernáculo y se les hizo muy fácil tomar el arca del pacto y se la llevaron. Y resulta que se la llevaron y la metieron a casa de Dagón, o el templo de Dagón. El templo, bueno, Dagón es un rey pagano, mitad hombre, mitad pez, es una estatua, y le atribuían que él les había hecho ganar la batalla, y pues como trofeo, ahí van y pum, le dejan ahí el trofeo, ¿no? Que en este caso era el arca. El primer día que el arca estuvo en ese templo, ¿qué pasa, hermanos? La estatua, pum, cae postrada ante la presencia del Señor. Y llegan los filisteos, la recogen y la vuelven a poner. Segundo día, se vuelve a caer la estatua y ahora sin manos y sin cabeza. Entonces, con Jehová no se juega, hermanos. Y muchas veces pensamos que perdemos porque no obtenemos lo que queremos.
pero simplemente Jehová permite las cosas. Él siempre, pensamos con estos ojos carnales que hemos perdido las batallas, que estamos solos, pero muchas veces el Señor obra y nos quita cosas y nos hace perder. Y la misma palabra del Señor dice que para los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, hasta para perder, hermanos. Porque el Señor siempre nos quiere enseñar que nada podemos hacer lejos de Él. Lo necesitamos, hermano. Y a veces nos van a pasar cosas muy malas, porque el Señor así nos habla, quiere hacernos entender que estamos hechos para adorarle, y más cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y hoy precisamente escuchaba una reflexión, decía, el Señor hizo el mar, y después dijo, háganse los peces, y luego dijo, hágase la tierra, y luego los árboles, háganse los árboles. Y Dios iba a hacer al hombre, y dijo, que se haga a imagen y semejanza mía, el hombre. Entonces, hermanos, el mar, el pez, no puede estar fuera del mar, se muere. Entonces, el árbol, si lo sacan de la tierra, se seca, se muere. Asimismo, el hombre no puede estar fuera del Señor, porque si está fuera y desconectado del Señor, morimos, hermano, morimos. Entonces es hermoso el Señor como Él nos habla, a veces nos tiene que tratar, nos tiene que quitar, etcétera. Entonces, hermanos, se agravó la mano de Jehová contra este pueblo, y cuando empezaron a ver las cosas raras por ahí los filisteos, empezaron a tenerle ya un poco de temor. El Señor les mandó tumores. Primero, y les mandó una plaga de ratones, y por esta plaga pues se infectaron y empezaron a tener tumores. Se dice que eran como hemorroides o algo así, o sea, dice en los estudios, ¿verdad? Y resulta que se mataron, murieron, mucha gente murió de ese pueblo, y 5 príncipes también, y igual 5 ciudades de los filisteos. Los 5 príncipes de las ciudades, ¿verdad? 5 ciudades de los ciudades principales de los filisteos. Y resulta, hermanos, que pues dijeron los filisteos, no, ya no la podemos tener aquí, el cofre, ya no podemos tener, ese Dios de los israelitas va a acabar con nosotros, y entraron en temor. Y ahora los israelitas ya no quisieron llevarse así el arca, ya no quisieron, ahora dijeron, hay que ver de qué manera, de cuál es la mejor manera de enviar esa arca con los filisteos, de tal manera que su Dios no se enoje, si no nos va a matar, nos va a acabar. Hasta ellos entraron en temor. Y bueno, resulta que ahí hicieron una expiación. La expiación, hermanos, es cuando nosotros nos arrepentimos y damos algo a cambio para pedir perdón. Resulta que hicieron sus 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. La metieron en el arca, agarraron una vaca sagrada y ahí van que la llevan. Llevaron el arca y la devolvieron a la tierra de los israelitas, y llegó el arca a una casa de un sacerdote que se llamaba Abinadab. Y santificaron al hijo de Abinadab, que se llamaba Eleazar, para que guardasen el arca. Y pasaron los días, hermanos, 20 años exactamente. Y el Señor, Dios, como que guardó silencio, dijo, los voy a dejar ser, digamos. Y en ese tiempo, hermanos, estaba la época de los jueces, y había un juez que era el profeta Samuel. Resulta que el pueblo, como ya se vieron solos, ya Jehová en silencio, dijeron, queremos un rey, queremos una autoridad, y dijo, ok, dijo Jehová, vamos a darle su rey, y pues subió al reinado Saúl. Saúl subió como rey, y resulta que pues pasó el tiempo, todo su reinado, y sin el arca del pacto, sin la presencia del Señor, mucho menos en el corazón de Saúl, ni se preocupó por ir a buscar el arca. Pasó su reinado, sube David como rey,
Lo estoy resumiendo, hermanos, pero ustedes pueden leer su Biblia, hermanos. Las historias son hermosas, son poderosas, el Señor nos habla. Y bueno, hermanos, sube David como rey. Y lo primero que dice David, yo quiero la presencia del Señor. Yo no puedo estar sin la presencia del Señor, porque él lo adoraba. David adoraba, era un apasionado por el Señor y dijo, yo voy a ir por el arca. Y se preparó David y preparó sus sacerdotes, 30,000 dice la palabra, y luego se preparó con música, y allá iba David danzando con fuerza. Ustedes se pueden imaginar cómo danzaba ese hombre, con fuerza giraba, y con música, salterio, arpa, y allá llega a buscar el arca, y la sube según él, pues en un carro nuevo, ¿verdad? Como, ay, sí, lo mejor para el arca, pues un carro nuevo, y la suben ahí, y allí lo iban jalando los bueyes, y pues todavía la iban escoltando acá los sacerdotes, que eran los hijos de Abinadab, eran Usa y Ahío. Pues ahí iba David danzando y con gran alegría. Cuando iban llegando a una colina, se tropiezan, se trastabillan los bueyes y pues el arca quiere caer, y uno de los sacerdotes, ¿cómo se llama? Perdón, ayúdenme, hermanos. Usa metió la mano para que no se cayera, y el Señor pues entró en ira porque es una irreverencia. Para el Señor fue una reverencia. Dice que fue una temeridad. Usa la palabra temeridad. ¿Qué es temeridad, hermanos? El significado de temeridad es irreverencia, imprudencia, obrar sin conciencia, sin razón. Y la alegría de David se convirtió en luto en ese momento. Y se preguntó, ¿pero por qué, si él quiso ayudar que no se cayera el arca? Se habrá preguntado. Y entró en temor, hermanos, también él al Señor. Le temió David al Señor. Y aquí hay una parte importante, me gustó mucho, reflexioné mucho acerca de esto. Y dice, la intención de David era buena, pero el método era errado. Él tenía buenas intenciones, pero su método estaba mal. ¿Cómo iba a traer el arca? Él no se preparó. Por su emoción, por la pasión que él sentía por el Señor, pues él se preparó, pero no se preparó como lo exigía Jehová, como estaba estipulado. Amén. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos buenas intenciones, pero nuestro método es errado? Y más cuando se trata de venir a la casa del Señor. Hablemos acerca de lo que el Señor demanda. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos por cumplir, venimos esporádicamente, venimos porque estamos con los problemas hasta el cuello y venimos a calmar nuestra ansiedad con las alabanzas, pero muchas veces salimos igual. Llegamos a la casa y seguimos con la depresión, seguimos con la ansiedad, seguimos con los problemas, porque nuestro método es cerrado. Amén. ¿Y cómo le agrada a Jehová que sea nuestra alabanza? ¿Cómo le agrada a Jehová que le alabemos? ¿Cómo le agrada a Jehová que sea nuestra vida? Por mencionar algunas, hermanos, por mencionar algunas nada más. La primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Mateo 22:37. No la busquen, hermanos, yo se las voy a dar. O sea que tenemos que venir amando al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, o sea que nos conectemos con Él. Amén. Que vengamos con una actitud de solamente adorarlo y encontrarlo a Él. Número 2, demanda que lo adoremos en espíritu y en verdad. Que seamos seres espirituales, hermanos. Que busquemos la santidad. Y lo podemos encontrar en Juan 4:23. Es decir, que vengamos con una actitud de dar fruto, de conquistar el amor, el gozo, la paz. Y que tengamos una similitud de ser aquí en la iglesia como
en nuestro trabajo, allá afuera, conducirnos de la mejor posible, de la mejor manera, ser luz en medio de las tinieblas. Número 3, con corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Venir con toda la humildad, si hemos errado, si hemos pecado, si hemos hecho malas cosas, que nos duela. Venir y decirle, perdón, Señor, aquí estoy. Amén. Número 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Salmo 100. Venir con toda nuestra gratitud. Porque tengamos o no tengamos, estamos de pie, tenemos vida. Y el Señor nunca nos ha prometido darnos abundancia en cuanto a lo material, pero el Señor sí nos ha prometido que nada nos va a faltar. O muchas veces nos los da, ese no es el tema, ¿verdad? Ese es otro tema. No sabría decirle, nos da o no nos da, pero lo que sí nos promete es que nada nos va a faltar. Amén. Entonces venir agradecidos, primeramente porque pudimos abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y así, hermanos, podemos encontrar en la palabra del Señor, que es nuestra bendición, cómo el Señor quiere que le adoremos. A veces, hermanos, el método errado son las quejas, son buscando la bendición y no buscar al Señor para ver qué nos puede dar, a ver si es cierto. Pero cuando queremos que nos hablen, Dios te va a bendecir, que nos hablen, y ahí sí sentimos bonito y sentimos la presencia. Pero cuando decimos, vamos a orar, ay Dios, ¿a cuánto tiempo? A ver qué se va a orar. Ahí ya está, método errado. Cuando decimos, ay, pues, no me gusta esto, no me gusta lo otro, ya sabemos, hermanos. Cada quien sabe cuál es a veces nuestro método errado, pero al Señor no le agrada y eso no es una adoración que Él recibe. Lo vemos en el ejemplo de David. Su intención era buena, pero era errado y el Señor no lo tomaba en cuenta. El Señor no tomó en cuenta su danza exuberante. El Señor no tomó en cuenta que se preparó a los músicos y todo lo que traía David. El Señor no lo tomó en cuenta. El Señor lo que toma en cuenta, hermanos, es lo que Él dice. Sus estatutos. Entonces, eso es lo que el Señor ve, eso es lo que al Señor le agrada. Y entonces, cuando va acompañada esa adoración, esa danza, todo lo que queremos, entonces el Señor se agrada y entonces el Señor recibe la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que temió David a Jehová en aquel día. Y se preguntaba, ¿y cómo he de llevar el arca entonces a Jerusalén? ¿Cómo la he de llevar? Y escogió una casa, hermanos, la casa de Obedeón. Pero siendo David un apasionado por el Señor, ¿ustedes creen que escogió esa casa al azar? Obviamente no, la palabra no lo dice. Pero si escogió a Obedeón, lo que sí dice la palabra es que era un fiel siervo del Señor, actitud de respeto, honra y obediencia. Y eso fue lo que a él le llevó a tener las bendiciones, hermanos. Dice que bendijo su casa y todo lo que estaba ahí en su casa. La Biblia de estudio dice que lo bendijo como con sus tierras, con sus animales, las vacas criaron y todo. Él también tuvo muchos hijos y pero la verdadera bendición no está enfocada en las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a él le llevó tener las bendiciones, y no solo él, sino toda su casa. Amén. Entonces, no visitemos la casa del Señor, hermanos, para obtener algo a cambio. Tenemos que hacerlo con la sola intención, y que esa intención sea conocerle un poco más a Él. Aquí, porque el Señor dice en su palabra que tenemos que congregarnos y tenemos que llevar un estudio bíblico. Entonces, no vengamos solo esporádicamente y para recibir algo a cambio, o para calmar nuestras emociones, nuestras ansiedades, para recibir un poco de paz. No, vengamos y demostrémosle al Señor que necesitamos de Él,
que queremos conocerle. Amén. Y que anhelamos su presencia y que buscamos su rostro cada día. Amén. Porque aunque el Señor ya nos bendijo, esa bendición tenemos que buscarla día con día, mañana con mañana, cada noche, cada tarde, siempre, ¿verdad? Para que podamos cada día obtener su bendición. Y ahora yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿A quién de ustedes les gusta el café? Qué seria pregunta. O bueno, su bebida favorita, un té, un ice coffee o un café frío, ¿verdad? Se los traduzco. Bueno, bueno, hermanos, pues mire, es hermoso disfrutar de las cosas que nos gustan, tomarnos el tiempo, porque el Señor le agrada que disfrutemos. En esta vida, hermanos, ahora tenemos que disfrutar cada momento, tenemos que disfrutar las bondades del Señor para nuestra vida, amén. Entonces, tenemos que hacernos el tiempo para disfrutar un buen café, una comida que nos gusta, tenemos que hacerlo porque no sabemos cuándo vamos a partir con el Señor o cuándo nos vamos a morir, entonces hay que disfrutar. Pero qué mejor, hermanos, que ese cafecito que tanto nos gusta, apartemos un momento de nuestro día y que invitemos al Señor Jesús a disfrutar ese café. Y mientras disfrutamos ese café, meditar, hermanos, meditar en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en mi matrimonio, si tengo un negocio, o en mi trabajo, o cómo están mis hijos, cómo está mi casa, mis padres, mis hermanos. Meditar, hermanos, qué área yo me siento con problemas, me siento preocupada. Invitar a Jesús y decirle, mira, yo aquí siento que no voy bien, yo me desespero, me falta paciencia, y tener una charla con el Señor Jesús. Mira, eso es hermoso, hermanos, porque la palabra del Señor dice que Él es nuestro amigo, nuestro fiel amigo, y Él quiere que lo veamos así, como nuestro mejor amigo. Y a veces pensarán que estamos loquitos ahí, ¿verdad? Pensando, quizá podemos hasta hablarle, yo no sé qué relación, ¿verdad? Sea la que tengamos cada uno, pero podemos hablar con Él. Y bueno, hermanos, la palabra del Señor nos dice en Génesis 1, vámonos a la palabra, hermanos. Ya les dejé que no buscaran muchas, pero esta sí vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, hermanos, tenemos que meditar qué área de nuestra vida está en desorden, porque el Señor no le gusta el desorden, el Señor no trabaja en el desorden, pero a veces estamos en desorden y no nos damos cuenta, o no nos importa, o lo pasamos por alto porque solamente le entregamos un área al Señor. Pero la otra área no se la entregamos, pero está en desorden. Y el Señor así no trabaja. Lo que está en desorden, Él quiere ordenarlo. ¿Y saben cuándo lo hace? Cuando nosotros le decimos, ayúdame, Señor, a ordenar mi vida. Ayúdame, Señor, a ordenar mis finanzas. No me están dando resultados. Mis cuentas, mi dinero. Ayúdame, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y esa es la meditación, hermano. ¿Qué estoy haciendo mal? Ayúdame, Señor. En mi matrimonio, como que últimamente ya no me siento acá muy amorosa, ya no peleamos, o mis hijos están rebeldes, ya mi hijo no me quiere hacer caso. ¿Qué área yo estoy teniendo dificultad? ¿En qué área yo estoy batallando? Y quiere decir que si las cosas no van marchando bien es porque hay un pequeño desorden, un pequeño desequilibrio, ¿verdad? Donde el Señor, si nosotros le abrimos la puerta, el Señor puede entrar. Y no lo va a hacer de la noche a la mañana, pero el Señor lo va a hacer, porque el Señor, hay una oración en Lucas 18, 9 al 12. Pueden buscarla también. Lucas 18, de 9 al 12.
Y el Señor Jesús hablaba y ponía este ejemplo. Amén. Había un publicano y había un fariseo. El publicano, y es a lo que me voy a enfocar, el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y él decía, quizá este publicano cobraba impuestos y a él quizá le dolía que robaba, que no hacía bien las cosas y lo hacía, hermanos, pero le dolía en su corazón porque ya había un redarguir. Y él se lo expresaba, Señor, soy un pecador, ayúdame, Señor. ¿Y qué creen? El Señor Jesús dice, y el publicano no se honraba y decía que él era bueno, que ayunaba, etcétera. O sea que el publicano no tenía problemas, estaba perfecto en su vida. Ok, pero el publicano decía, soy pecador, o sea, confesaba su pecado. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que él, que más ya se había ido justificado, cuando fuera a su casa él ya estaba justificado. Entonces la palabra me dice a mí que cuando yo le digo, Señor, ayúdame, ya no quiero fallarte, ya no quiero estar en desorden, Señor, ayúdame, el Señor le agrada porque estamos pidiendo su ayuda, amén. Entonces, hagámoslo, hermano. ¿Y saben qué pasa? Que yo también meditaba, a veces queremos remediar o poner en orden cosa grande, ¿verdad? A veces, pero a veces tenemos que hacerlo hasta en las cosas chiquitas, poner un orden en las cosas pequeñas para ir avanzando, porque a veces, hermanos, somos cristianos y todos, pero no ponemos el ejemplo. A veces, hermanos, hasta desde que cuando nos levantamos y acomodamos la cama, es una manera de orden, amén, y es lo que el Señor quiere, que así nos conduzcamos. Amén. Abrir la puerta, ser amable, mira, recojo mi plato, lavo los trastes, cositas pequeñas, pero desde ahí se empieza a notar que tú quieres avanzar, que tú quieres tener un orden. Amén. Y bueno, hermanos, dice la palabra que bendijo Dios a Obedeón y a toda su casa. Y la mayor bendición para Obedeón fueron sus hijos, hermano. Lo dice Primera de Crónicas 26:4. Dice la palabra, también si quieren buscarla. Primera de Crónicas 26:4. Dice, los hijos de Obedeón, Semayas, el primogénito, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutaí, porque Dios había bendecido a Obedeón. Muchos hijos le dio, hermanos. Y dice, todos en el 8, hermanos, dice, todos estos de los hijos de Obedeón, ellos con sus hijos y hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obedeón. O sea que todos sirvieron en el tabernáculo de David, fueron sacerdotes, ministraban el templo. Entonces, la palabra del Señor no se enfoca en otras bendiciones que les haya dado riqueza, no, se enfoca en sus hijos. O sea que esa fue la mayor bendición que él tuvo. Varones valerosos eran eficaces, valientes y esforzaron. Fueron porteros oficiales del templo y fue a causa de la honra y de la fidelidad de su padre Obedeón. Claro, pues porque sus hijos vieron el ejemplo de su padre. Amén. Y todos, y no solo sus hijos, sino también los hermanos y los nietos sirvieron en la casa del Señor. ¿Sí me entiende lo que le estoy hablando, hermano? Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, Dios constituyó la familia para que cada miembro sea funcional, no disfuncional. Ese no es el diseño de la familia que Dios estipuló. Entonces, tiene mucho que ver, y me voy a enfocar un poquito en las parejas porque tiene mucho que ver de que cómo los hijos sigan nuestro ejemplo.
de cómo adorar, de cómo servir al Señor y de la reverencia que como padres nosotros damos y enseñamos a nuestros hijos. Y esa es la bendición. Con la ayuda del Señor, esa es una gran bendición, hermanos, porque nuestros hijos van a estar aquí en la casa del Señor, sirviendo, o quizá, hermanos, sirviendo en cada cosa que ellos hagan, en sus carreras, le van a dar la gloria y la honra, en todo lo que ellos hagan, la gloria y la honra será para el Señor y nunca se olvidarán de ese Dios tan grande. Amén. Y dice que, pues muchas veces, hermanos, como le mencionaba, las familias funcionales. ¿Qué es una familia funcional? La mujer tiene que ser una mujer virtuosa, la esposa, y el hombre tiene que ser una cabeza, es la cabeza, ¿verdad? Es el que provee el hogar. Y de ahí emana todo, hermano. Cuando es un matrimonio disfuncional, la mujer, pues, verdad, perdón, hace todas las labores de la casa porque las tiene que hacer porque es su obligación. Y el esposo sale a trabajar porque él tiene que proveer y ya. Y el esposo no llega y le dice, gracias, mi amor, por hacerlo. Y la esposa no le dice, ay, mi amor, estás muy cansado, te voy a hacer tu comida favorita, tu agua. Eso es una familia funcional. Y la disfuncional es de que lo tiene que hacer porque es su obligación, porque por eso ella no trabaja. Entonces, esos ejemplos, esas cosas las van mirando los niños. Y entonces los niños así van a ser en su hogar también. Va a decir, la mujer tiene que hacer todo y el hombre tiene que trabajar. La mujer si tienen una hija, va a decir, el hombre tiene que trabajar y me tiene que mantener porque pues así es, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante cultivar el amor en las parejas porque es lo que ellos ven. Porque cuando ellos vayan, la hija vaya a escoger un esposo, no va a escoger un esposo abajo de lo que era su padre, que era detallista, que era amoroso, ¿verdad? Y de igual manera, la hija no va a escoger algo, el hijo no va a escoger algo menor a su mamá. Amén. Y entonces se va llevando ese círculo, hermanos, se va llevando de que los niños empiezan a ser así, empiezan a ver, de ser detallistas. O sea, hermanos, que el amor y el romanticismo no tiene que morir. Porque lo que le pasó a Abinadab, hermanos, fue que él se familiarizó. Y muchas veces nosotros nos familiarizamos con todo, hermano. Nos familiarizamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y los empezamos a ver como, ahí está mi esposo. Ay, sí, ahí está. Entonces caemos en eso y se va perdiendo el amor, el romanticismo, los detalles. ¿Y qué están viendo nuestros hijos? Así van a ser ellos también y es lo que no queremos. De igual manera, hermanos, si nuestros hijos ven de qué manera nosotros servimos al Señor, le honramos y le adoramos, ellos también lo van a hacer. Amén. Y por eso era importante tocar este punto, hermanos. Entonces, la entrega y la pasión de Obedeón con la que él servía al Señor fue la causa por la cual los hijos también lo hicieron y esa fue la gran bendición que obtuvo. Amén. Sus hijos no fueron, estaban, como les mencioné, los hijos de Elí, de los hijos del profeta Elí. ¿Cómo acabaron? Muertos. ¿Cómo acabó el hijo de Abinadab? Muerto por imprudencia, por no honrar al Señor. Amén. Y eso fue lo que pasó. El arca del pacto estuvo en casa de Abinadab por 20 años y no recibió ninguna bendición, hermanos. Y entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obedeón. Y David se alegró, hermanos, y dijo, de verdad la bendijo, entonces ya puedo ir por el arca, porque como quien dice, ya no está enojado el Señor, ahora sí voy a ir por mi arca. Y se preparó otra vez David, alegre otra vez, se preparó con música, se preparó con todo, se fue a buscar el arca, el rey David. Y entonces, hermanos, llegó David, preparó a sus sacerdotes y ahora sí los sacerdotes se pusieron sobre su lomo el arca,
y se fueron, hermanos. Y se fue alegre David. Pero dice la palabra que estas personas, los levitas, porque así está estipulado, que los levitas llevaban solamente el arca, porque estaban santificados solo para cargar el arca, lo llevaron en sus lomos y cuando dieron, dice 6 pasos, a los 6 pasos pararon, porque David así mandó y dijo, no pasó nada. Entonces quiere decir que sí nos las vamos a llevar. ¿Y qué creen que hizo David? Pues agarró su buey engordado y su buey, el carnero, y hizo fiesta David. Y se fue David, ya se imaginarán, remolineando y todo iba alegre David con el arca. ¿Por qué? Porque hizo bien las cosas. Y ya no pasó nada. El Señor le agradó, porque así era, hermanos. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Y ya para concluir, hermanos, esta es una reflexión. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser como David. En este caso, dar 6 pasos y pararnos a reflexionar. ¿Voy bien? Si lo estoy haciendo bien, revisar, así que le agrade al Señor y seguir adelante, hermanos. No todas las cosas son color de rosas en el camino del Señor, hermanos, pero el Señor nos ayuda. ¿Y sabe cuándo nos ayuda? Cuando le hacemos parte, cuando le decimos, ayúdame, Señor, ayúdame a ordenar mi casa, ayúdame a ordenar mi matrimonio, mis hijos, mi lugar de trabajo. Ayúdame, Señor, a verdaderamente a honrarte. Ayúdame a entender la manera de honrarte, de glorificarte, Señor. Porque eso no es que ahorita medito una vez y ya no vuelvo a meditar. Pienso que es todos los días, hermano. Cuando el Señor me dio esta palabra, le dije, ayúdame a entender. Ayúdame a entenderlo cada día, porque es cada día, hermanos. Porque somos así, hermanos. A los 2 días se nos olvida. Y volvemos a caer en lo mismo. Por eso es cada día. Que el Señor nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir, lo que Él quiere de nosotros. Amén. Estoy muy gozosa porque el Señor me ha ayudado, hermano. Porque verdaderamente pude sentir al Señor y hermanos, Dios le bendiga y espero que también de veras podamos poner por obra la palabra, hermano. Es para todos. Mire, hermanos, porque no todos somos perfectos. Si estamos aquí, hermano, es porque necesitamos la ayuda del Señor. Porque si fuéramos perfectos, mejor nos quedamos en la casa. Si no tengo problemas, si yo hago todas las cosas bien. Entonces, el Señor vino para sanar a los enfermos. El Señor vino para los pecadores, ¿verdad? Bueno, nosotros ya cada día nos estamos santificando, ¿verdad? Pero el Señor vino a ayudarnos, a rescatarnos, a sanarnos. Amén. Entonces, tenemos que decirle al Señor, te necesito. Y esa es la humildad de decirle, te necesito en mi vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es todo de mi parte.